Tome la palabra del Señor, por favor. Salmo 81. Salmo 81, por favor. Tome la palabra del Señor. Salmo 81, verso 11. Verso 11. Si tiene la palabra, me dice amén, por favor. Salmo 81, versículo 11. ¿Qué dice? Pero mi pueblo. Vamos, ayúdeme un poquito. ¿Qué es lo que dice? Otra vez, póngale ganas. ¿Qué es lo que dice? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oiga, otra vez, acompáñeme a leer esto. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Oiga, observe la lectura. ¿Qué hace Dios? Los dejé a la dureza de su corazón y caminaron. Wow. Y caminaron ¿en dónde? En sus propios consejos. O sea que caminaron en su propia manera de vivir, de hacer la vida y de pensar. Pero luego el verso 13 cambia la tonalidad y se levanta una expresión, un clamor. ¿Y qué dice el verso 13? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel en un momento. Ay, ay, ay. Wow, ¿cuándo? Gracias. En un momento. Dios no necesita mucho, en un momento. En un momento habría yo derribado. Aleluya, vamos, anímese un poquito, dígame, derribado. ¿Qué hubiera hecho Dios en un momento? Hubiera derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Abráceme a alguien que está a su lado y dígale, hermanito, dígale así, no sea sordo. Ay, 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 ¿cómo así, pastor? Quiero hablarles en esta noche, escúcheme, sordos en la celebración. ¿De qué vamos a hablar? Sordos en la celebración. Mucho ruido, poco oído. Mucho ruido, poco oído. Es posible estar en un lugar, es posible estar físicamente en un lugar rodeado de mucho ruido, de mucha celebración, y aún así no escuchar lo que Dios quiere hablarme. ¿Sabe que los expertos en el oído, los doctores y los que trabajan, hablan de algo que se llama la sordera selectiva? Dicen que el ser humano tiene esa capacidad, o el cerebro tiene una capacidad de anular por completo cualquier ruido que no le llame la atención y solo centrarse en lo que le interesa. A eso se llama sordera selectiva. Por eso usted no ve que en estos días del mundial, por ejemplo, la señora le puede estar gritando al marido. Y entonces, ¿qué dicen algunas esposas con el esposo? Oiga, pero nunca me escucha. O la mamá que le habla a los hijos. ¿Cuántas mamás le han hablado a los hijos y parece que los hijos?
¿Alguna mamá ha vivido esa experiencia? Y uno dice, pero ¿será que no me está escuchando? No, lo que pasa es que el cerebro tiene la capacidad de la sordera selectiva. O sea, lo que a usted no le interesa, usted lo apaga. Tú no escuchas. Y solo te concentras en lo que te llama la atención. Ahora, escúcheme bien porque esto es interesante. Si usted y yo hubiéramos visitado a Israel en aquella época, este salmo, el Salmo 81, según los historiadores, es un salmo que se escribió para los judíos probablemente posexílicos o los judíos que estaban viviendo en la monarquía después de Salomón, tal vez una monarquía en decadencia, pero que se mantenían fieles a sus celebraciones. ¿Por qué decimos sordos en la celebración? Porque este salmo es un salmo de celebración en su primera parte. Y esto es lo que me llamó la atención. Si usted hubiese visitado, repito, a Jerusalén en aquella época, usted vería gente viniendo de todos lados. Usted entraría al templo y escucharía los chofar sonar. Usted vería en el templo, como vimos acá, a la danza. Usted vería gente celebrando de un ambiente tremendo. ¿Y por qué dice eso, Pastor Mauricio? Lea conmigo Salmo 81, verso 1. Mire lo que evoca. Mire lo que inicia este salmo. Salmo 81, verso 1. ¿Cómo inicia el salmo? Vamos, ¿qué es lo que dice el salmo? ¿A qué invita el salmo? A que cantemos ¿cómo? Con gozo. Fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción. Tañed pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra ¿qué? Vamos, diga conmigo, ¿en el día de qué? O sea que este salmo, ¿en dónde se cantaba? En una fiesta. ¿En dónde? Préstele cuidado, por favor. Escúcheme bien, porque esto es interesante. Este es un salmo de una fiesta. O por lo menos la primera parte del salmo. Dios está mirando a un pueblo que viene a celebrar. Dicen los estudiosos y los historiadores que probablemente lo que Israel celebraba era una de sus grandes fiestas. Israel tenía por lo menos 7 fiestas. Y se calcula que esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos o probablemente la fiesta del Año Nuevo judío. Así que lo que había era celebración, había culto, había trompetas, había danza, había cántico, había gozo, había celebración. Alguien que llegara a Jerusalén, alguien que llegara ese día y viera eso, ¿qué dijera? Wow, qué avivamiento está viviendo esta gente. Qué avivamiento están viviendo. Cómo danzan, cómo cantan, cómo celebran. Wow, cómo vienen al culto y expresan. Había una celebración tremenda. Señores, este texto entonces nos lleva a ver el Dios de la celebración. Es más, si usted lee conmigo el verso 4, Salmo 81, 4, dice: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra. O sea que lo que Israel estaba celebrando
no era una fiesta casual, no era una fiesta que ellos inventaron, era un testimonio, era un mandamiento, algo que Dios había establecido. Hasta ahí vamos bien. Yo diría que qué cosa tan linda. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Dios no se deja llevar por los ruidos nuestros. Gracias. Dios no se deja llevar por los ruidos y las apariencias nuestras. Ciertamente hoy venimos a celebrar. Gracias. Dije que hoy venimos a celebrar. Hoy estamos celebrando 20 años. Hoy estamos celebrando. Vamos, apláudale. Pero escúchame. Es posible que aunque yo venga a una celebración como esta, sea un sordo. Es posible que aunque yo venga a una celebración donde haya danza especiales, yo sea un sordo. Es posible que nuestra asistencia a la iglesia, que nuestro activismo, que nuestras expresiones de adoración, porque lo que pasaba en aquella fiesta eran expresiones de adoración, el chofar, el pandero, etcétera, todo eran expresiones de adoración. Pero es posible que a pesar de eso yo esté sordo. ¿No será que ese cántico mío es solo una cortina de humo? ¿No será que esa danza mía solo es una cortina de humo para esconder mi sordera? ¿No será que esa asistencia mía al culto es solo una cortina de humo? Pero la verdad, yo soy un sordo en la celebración. Se fueron. Como que dañé la fiesta, ¿cierto? No, y esto se va a poner peor, no se preocupe. Hasta ahora estoy en la introducción. ¿No será que tenemos una cortina de humo? Y nosotros creemos que Dios se sorprende de mis danzas, que Dios se sorprende de mis cantos, que Dios se sorprende de mis asistencias a un culto. Como si a Dios lo deslumbrara que yo esté en una reunión. Como si a Dios lo... ¿Sabe que hay gente que piensa que si asiste a un culto dice, oiga, deberían dar gracias porque vine? ¿No será que tú eres un sordo en la celebración? Dios no te trajo aquí para que celebres. Dios te trajo para que lo escuches. A mí no me invitaron para unirme a una celebración. Yo no vengo cada día a un culto para celebrar. Solamente yo vengo para oír lo que Dios tiene para mi casa. Escúcheme, el Salmo 81 me plantea una tesis tremenda, porque el Salmo 81 lo que me dice es que es un peligro creer que la adoración externa, que porque yo tengo instrumentos, canto, danzo, brinco, salto y doy voces de júbilo, eso es lo que a Dios más le encanta, sin percibir que lo que Dios quiere es que yo lo escuche. Porque probablemente yo esté autoengañado. Probablemente yo esté viviendo en un autoengaño. Y yo necesito entender que Dios me trajo no solo, y no es porque sea malo celebrar, porque debemos celebrar. Dios no está atacando la celebración de Israel. Dios lo que está yendo es más profundo. Porque aquel pueblo, aunque estaban celebrando, eran sordos. Y la advertencia para el pueblo de apartado hoy, que aunque estés celebrando, tú no puedes ser sordo. Porque Dios no te trae estos 3 días para que celebres.
tú debes venir estos 3 días para oír lo que Dios tiene para mi casa. Por favor, abra la escritura conmigo y camine este salmo y descubramos algunas cosas. Lo primero que yo quiero que usted descubra, lo primero es la pérdida de amor por la palabra. Diga conmigo, pérdida de amor por la palabra. Note esto, mis pastores queridos, había trompeta, había pandero, había de todo, pero a ese mismo pueblo que tenía trompetas, pandero, a ese mismo pueblo, verso 11, póngamelo, no, acá está, mire, ¿qué dice? Vamos, ¿qué es lo que dice? Mi pastor querido, esa misma gente que danzaba, que estaba en el culto, ¿qué pasa? Solo ruido. Solo ruido. Eso, pura bulla. Y a veces lo que somos pura bulla. Nos canta venir a los cultos, pero pura bulla. Ese mismo pueblo que estaba de celebración, Dios le dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Usted capta lo que Dios les está diciendo al pueblo? Al pueblo de aquella época, pero al pueblo de esta época también. Porque el pueblo de aquella época estaba de celebración. El pueblo de esta época también está de celebración. Otra vez, verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso. ¿Por qué es tan importante oír la voz de Dios? Señores, ¿por dónde viene la fe? Vamos, ayúdenme, usted conoce. ¿Dónde viene la fe? La fe es un fenómeno acústico, porque la fe dice, viene por el oír y el oír la palabra. O sea, Pastor Mauricio, yo quiero tener más fe. ¿Cuál es la fórmula para tener más fe? Ore por mí. No. La Biblia no dice que orará y tendrá fe. ¿Sabe que hay cantidad de gente que vive buscando que un gran ungido o un gran santo o una santa, lo que sea, ore por usted para tener? No, la Biblia no dice que la fe vendrá porque alguien ore por ti. La Biblia dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Cada vez que oye la palabra de Dios, vamos, si le va a aplaudir, apláudale. Romanos 10:17 dice eso. Para los que toman nota, Romanos 10:17, si quieres mirarlo con mayor detalle. Por lo tanto, si la iglesia deja de oír la palabra, ¿qué es lo que está en peligro? Wow. Y entonces también Romanos, que dice que el justo por la fe vivirá. O sea que la fe es un asunto de vida. Por lo tanto, si yo dejo de oír la palabra, pierdo fe. Y si pierdo fe, pierdo vida. Por eso es que la fe, o más bien, por eso es que la vida de tantos cristianos está como apagada. Porque cuando no escuchas la palabra, no tienes fe. Y si no tienes fe, no tienes vida. Pero Israel, el Israel que salió de Egipto, mire lo que dice el Salmo 81:10. 81:10. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir ¿de dónde? Abre tu boca y yo la llenaré. Pero el Israel que salió de Egipto
demostró un patrón, escúcheme, un patrón de resistencia a la palabra. Y no tengo el tiempo para meterme ahí, pero todos los que han leído aquí la Biblia, Éxodo, sabrán que Israel durante todo el peregrinar del desierto mostró un patrón de resistencia a la palabra. Pero la pregunta es esta, la pregunta final acá es esta: ¿por qué? ¿Por qué perdemos el amor por la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué Israel, que salió de Egipto, no oyó la voz? ¿Por qué? El verso 11 lo dice. Otra vez vuélvalo a leer. Salmo 81, 11. ¿Qué dice? Note. Salmo 81, 11. ¿Qué dice? Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel, ahí está. En el fondo, ¿por qué Israel no escuchó la palabra? Porque no amaban a Dios, no querían a Dios. Porque lo que usted no quiere, a ver, ¿a qué es a lo que usted le presta atención? ¿Ah? Seamos honestos. ¿A qué le presta atención usted? ¿A lo que le interesa? ¿A lo que le ama? ¿Sí? O sea, por ejemplo, los que nos gusta el deporte otra vez en estos días de mundial, seguro usted le va a prestar atención, le gusta un partido. Al que no le gusta el fútbol, ¿qué va a decir este mes? Uy, qué harto. Pero es cartera para usted porque no le gusta. Gracias. Señores, como usted no ama a Dios, porque decir que yo amo a Dios no es andar con santos por ahí, ni diciendo, ay, no. Cuando tú amas a Dios, tú le prestas cuidado a la palabra. Porque es la palabra del Dios que yo amo. ¿Sabe qué pasó con Israel? Israel demostró que nunca quiso a Dios. Nunca quiso. Cuando tú no quieres algo, tú nunca lo vas a oír. No vas a oír. ¿Por qué perdemos el amor por su palabra? Porque dejamos de amar a Dios. Porque nunca quisimos. Más bien, no es que lo dejamos de amar, nunca lo quisimos. El Israel que salió de Egipto, realmente, escúcheme, Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios lo ama a Israel, pero Israel nunca amó a Dios. Israel nunca. Entonces lo segundo que yo quiero que observe en esta palabra, lo segundo que yo quiero que observe es la entronización del humanismo. La entronización del humanismo. Cuando usted deja de oír a Dios, ¿qué se entrona? Se va a entronar su humanismo. Y el humanismo no es una ideología filosófica más. No, es que yo quiero que observe el verso 12, el versículo 12. Otra vez póngame verso 12, 81, 12. Los dejé uy, Dios mío, agarre. Mire lo que está aquí. Cuando usted no escucha, mire lo que dice. Los dejé. ¿Sabe qué hace Dios? Te entrega a qué. Ahí hay dos cosas que lo entrega Dios a uno. Número uno, los entrega a la dureza del corazón. Y dos, para que caminen en qué. En sus propios consejos. O sea, para que usted camine en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Se entroniza su humanismo. Y entonces, usted, la vida se mueve por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo decido. Por eso muchos de los que estamos acá no somos guiados por lo que Dios diga. Usted es guiado ¿por qué? Ahí hay tres cosas, diga conmigo. Otra vez, dígalo fuerte, ¿qué?
Una vez más, ¿cómo? Pastor, es lo que yo pienso. Pastor, es que a mí me parece. Es que a mí me parece acostarme esta noche con una vieja por ahí. Es que a mí me parece irme con una cualquiera. O a mí me parece que cambiarme de sexo está bien. Porque eso es lo que usted piensa. Pero usted le ha preguntado qué piensa Dios. ¿Ah? ¿Qué piensa Dios? Por eso hay gente que vive caminando. Otra vez léalo. Versículo 12. Los dejé. Y aquí usted va a entender algo muy fuerte. Los dejé. Por tanto. Wow. ¿Usted sabe qué significa eso de que los dejé? ¿Sabe qué significa eso de que los dejé? Que Dios nunca más volvió a intervenir para cambiar ese corazón. Wow. Pastor Mauricio, yo no entiendo por qué hay gente que no cambia. ¿Quieres saber por qué hay gente que no va a cambiar? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios, señores, Dios lo ve a usted y le habla y dice, no, este señor, no, lo voy a dejar. Los voy a dejar a la dureza de su propio corazón y que caminen en sus propios. Por eso hay gente que ora a Dios. Pastor, pero yo no entiendo, yo no encuentro respuesta en Dios para estas situaciones. ¿Por qué no encuentra? Porque hace rato Dios te dejó a ti que usted camine en sus propios consejos. Y Pastor Mauricio, ¿por qué yo no veo el poder de Dios en mi casa? Escúcheme bien. Israel dejó de ver la gracia de Dios no porque Dios perdiera poder, sino porque ellos no escucharon su voz y se entronizó su humanismo. Yo pienso, yo siento, yo decido. Yo me muevo en lo que yo pienso. La sociedad de hoy está basada en esto. Usted escucha a la gente afuera, ¿cómo maneja su vida? Basado en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en lo que yo decido. Sí, y eso está muy bien porque Dios te dio capacidad de decisión. Solo que hay un detalle. ¿Qué es lo que Dios piensa sobre lo tuyo? ¿Qué tanto tú quieres que Dios te guíe? Dios los entregó, los dejó. Pero el verso 13, el Salmo 81, 13, el Señor levanta un clamor final. ¿Cuál es el clamor que levanta? Y yo quisiera en esta parte final ya para ir cerrando, que ojalá usted pudiera, ojalá, pero es difícil. Yo no lo puedo hacer más allá del Espíritu Santo. Pero ojalá usted pudiera, ¿cómo decirles? Ojalá usted pudiera capturar el clamor del cielo. Mire lo que el cielo dice. ¿Qué es lo que dice? Oh, si mi pueblo hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. Porque lo tercero que quiero que observes en esta noche es que aquí hay una invitación a una adoración que escucha. Dios quiere que tú le adores, pero que lo escuches. Dios quiere que tú dances, pero que lo escuches. Dios quiere que tú cantes, pero que lo escuches. Dios quiere que tú celebres 20 años, pero que lo escuches. Que lo escuches.
Vamos, alguien apláudale al Señor. Ahora mire, mi querida iglesia, porque aquí está el clímax de esta porción bíblica. Cuando llegamos aquí, hay un clímax profético, porque aquí Dios dice: abre tu oído. No es que apagues el ruido. Dios no está molesto por el ruido. Dios lo que le preocupa es que la gente no tiene su oído abierto, no está escuchando. La gente está entretenida. La gente está entretenida entre su activismo religioso. Pero la verdadera adoración no se mide por cuánto tú saltas, gritas, cantas, sino por cuánto tú puedes responderle a Dios. Aleluya. ¿Será que esta noche habrá gente acá que vino a oír a Dios? ¿O tú eres sordo en la celebración? Habrá gente que como llegó, saldrán, porque tú eres un sordo en la celebración. Porque yo puedo ser un sordo en la celebración. Pero el Señor termina diciéndome: si hubieses oído. Y entonces el verso 14 y el verso 15 nos da promesas de victoria tremendas, promesas de victoria inmediata. Porque mire lo que dice. Ay, esta expresión alguien debería alegrarse. Verso 14, ¿qué es lo que dice? No, pero léalo fuerte. ¿Qué es lo que dice? En un momento, Dios puede cambiar los cuadros de tu casa en un momento. En un momento. Vamos, apláudale, en un momento. Y entonces, mire lo que dice: en un momento habría yo derribado. Aleluya. ¿Hay enemigos en tu casa? ¿Hay batallas que tú tienes en tu familia? Te quiero decir que en un momento Dios las va a derribar. Cuando hay gente que escucha a Dios, Dios va a derribar. Yo quiero creer que esta es una noche donde Dios va a derribar. Dios va a derribar cosas. No sé lo que tú estés viviendo, pero Dios viene para derribar. Vamos, alguien celebra esta noche que hay victoria. Alguien debe celebrar, claro. Y mire lo que dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería... Oiga, ¿qué cosa? Por eso el Señor dice: si me hubieras oído. Si oímos a Dios, hay promesas de victoria. Gracias, dije que hay promesas de victoria. Pero lo más extraordinario es el cierre de este salmo. Y ojalá tú tengas tu oído abierto para entender esto, que es una riqueza profética impresionante. Porque mire lo que dice el verso 16. Salmo 81, verso 16. ¿Cómo cierra este salmo? Dice: y les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Gracias por los que dijeron amén. Oiga, lo mejor del trigo está para tu casa. Gracias, dije que lo mejor del trigo está para tu casa. Aleluya. 20 años de victoria, pero viene lo mejor de Dios para esta casa. Si esta casa oye a Dios, habrá lo mejor de Dios. Pero aquí hay algo, aquí hay una figura. A ver, usted tiene que entender que los salmos son poesía hebrea, cántico hebreo. Y los cánticos hebreos estaban llenos de figuras literarias, de diferentes cosas que de pronto nosotros no alcanzamos a capturar. Pero aquí tienes que entender algo, que para entenderlo
tenemos que apoyarnos en la teología bíblica. Primera a los Corintios 10:4. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 4. Primera a los Corintios 10:4. Mire lo que dice. Primera a los Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y esa roca quién era? Ay, ay, ay. ¿Y esa roca quién era? Señores, tómele foto a este verso y ahora vuelva conmigo. Salta al verso 16. Señores, ¿quién es esa peña? Verso 16. Y con la miel de la peña les saciará. Salmo 81, 16. Aquí hay una figura profética, porque es Cristo quien va a saciar tu casa. Gracias, yo dije que es Cristo quien va. Hay deleites inesperados de Cristo para ti. Vamos, alguien debería aplaudir acá. A ver si me explico. Cuando usted comienza a oír a Dios, cuando usted permite que la palabra te llegue, tú vas a pasar de la miseria de tus propios consejos a la abundancia del pacto de Dios. Porque esa peña, esa roca, no solo te defiende, esa roca te va a saciar con miel, con delicias inesperadas. Gracias, yo dije que te va a saciar con delicias inesperadas. Hay cosas que tú no esperas que Dios va a poner en tu mano. Aleluya, hay cosas que tú no te imaginas que Dios va a poner en tu mano, en la mano de tu... Vamos, apláudale. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie para concluir. Multimedia, conclusión. Señores, abráceme a alguien que está a su lado y dígale: hermanito, ¿qué tanto estás oyendo a Dios? Dígale, ¿qué tanto estás oyendo? Vamos, vamos, abráceme el del otro lado, dígale: hermano, ¿qué tanto estás oyendo a Dios? ¿Usted está oyendo a Dios? En el mundo de hoy estamos rodeados ¿de qué? De mucho ruido. Hay ruido de redes sociales, hay ruido de pelea para aquí, pelea para allá. Hay ruido. Y Colombia sí que está en estos días rodeada de ruido, hermano. Es ruido de todo. Que unos por un lado y ese ruido nos puede arrastrar. Señores, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Estás escuchando a Dios? Hay mucho ruido. Pero señores, diga conmigo: menos ruido. Vamos, póngale fuerza. Menos ruido, más palabra, más obediencia, más Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Escúcheme. Yo sé que esta palabra nos ha puesto frente a un espejo incómodo, pero un espejo sanador. Esta palabra te sana. Esta palabra te sana. Porque esta palabra te enseña que la adoración externa, sin una sumisión a Dios, sin oírlo a Dios, no vale nada. La gente cree que a Dios le sorprende que usted llene un auditorio, sea cualquier auditorio, grande, pequeño. A Dios no le sorprende que usted esté hoy en el culto. Hay gente que cree que Dios está sorprendida de verlo usted hoy en la reunión. Esta gente sí que se reunían y celebraban. Tremenda fiesta. Pero a esos que están de fiesta, Dios les dice: ¿ustedes para qué vienen a 20 años? ¿Ustedes a qué vinieron esta noche a 20 años? ¿A qué? Solo a ver videos, a celebrar y tal. Pero ustedes son sordos en la celebración, porque no me están oyendo. ¿Sabe que cuando yo leí esta palabra estos días, y hoy en especial, mientras venía para acá y leyendo,
Mi corazón se estremeció y me puse a pensar, Señor, ¿cuántas veces yo no te he oído? Porque el ruido es más fuerte. El ruido de otras voces, el ruido de mi familia. ¿Sabe que a veces el ruido de tu propia familia es más fuerte que la voz de Dios? A veces lo que dice tu señora es más fuerte que Dios. ¿Cuántas veces la mujer le dice, el esposo medio dice, vamos a la iglesia? La mujer, no, y no vamos. O viceversa. Y el hombre dice, ay, sí, pues no vamos. La voz de la mujer fue más fuerte. O la voz del hombre para la mujer. ¿Cuántas veces el ruido de los hijos es más fuerte? El ruido de la sociedad en la que estamos muchas veces es más fuerte que la voz de Dios. Y a veces tú estás lleno de ruido por acá y aquellos dicen una cosa, estos otras cosas, este para aquí, este para allá. Pero usted está escuchando lo que Dios dice. O usted ya está decidiendo por sus propios caminos. Porque recuerde, yo pienso, yo siento, yo decido. Y yo hago a mi manera. Probablemente a usted Dios lo dejó hace rato. Lo entregó a sus propios caminos. Por eso usted no siente intervención. Ay, Pastor Mauricio, pero yo no siento que Dios intervenga en mi familia. Pero yo vengo a la iglesia, claro. Tú puedes venir a la iglesia. ¿Sabe que eso fue lo que a mí me estremeció? Yo puedo ser pastor y porque sea pastor no significa que yo esté escuchando a Dios. Es más, yo puedo estar caminando en mis propios pensamientos y no en los de Dios. Por eso yo no siento intervención de Dios. Pastor, pero yo no sé, yo vengo a la iglesia, pero yo veo que, claro, ya Dios no interviene. Porque ¿para qué va a intervenir Dios en alguien que no lo va a escuchar? Entonces Dios lo deja. Por eso usted vive buscando consejos de todo mundo menos de Dios. El que está ennoviado y se va a casar, en vez de preguntarle a Dios, le vive preguntando a todo mundo. Y por eso luego se casa y viene el fracaso. Y luego se divorcia y pelea con Dios. Ay, yo no sé, Dios no, ¿por qué Dios no guardó mi matrimonio? ¿Usted le preguntó a Dios si esa era la señora? Usted nunca le preguntó a Dios, porque usted escogió por sus propios deseos y caminos. Por eso luego viene a la iglesia llorando, viene a las consejerías, pastor, y hasta se molestan si no los atiende el pastor, porque hay gente que se ve enrollado y luego quiere que negocios. Mire, tengo un empresario ahorita, hermano. Yo mismo se lo digo, esto se lo digo a él así de frente, le digo a él, le digo, mire, le digo al empresario, es un hombre, maneja ganadería, todo. Entonces yo le digo que yo, Mauricio, yo no tengo idea de ganadería, que yo la embarro y me hizo un negocio, hermano, que ahora está. Entonces siempre me encuentra por ahí. Pastor, terrible, pastor. Entonces yo le digo, hermano, tal. Le digo, pero usted. Sí, pastor, es que ¿qué más hacía? Yo tenía que vender la finca, comprar aquello, hacer el negocio. Así, tal. Wow. ¿Sabe qué nota uno? Que no importa que tú seas muy experto en un negocio. Cuando Dios no lo tienes en cuenta, tú tomas decisiones en tus propios caminos y muchas veces esos negocios te enredan. Casi todos los que han venido a consejería que yo he recibido en mis más de 38 años de ministerio ya, cuando vienen a una consejería económica, por ejemplo, una crisis económica, yo casi siempre les hago la primera pregunta que le hago: cuénteme, hermano, ¿y cómo fue su vida anterior, pastor? No sé si le ha pasado. Yo le digo, ¿y cómo? Cuénteme, hermano, ¿cómo estuvo? ¿Cómo era su vida económica? ¿Sabe qué me dicen que hay todos? ¡Uy!
Uy, pastor, yo tenía plata, andaba en camioneta 4x4. Y yo digo, pero venga, pero si andaba en 4x4 y tenía plata, ¿por qué viene ahora aquí a la oficina todo así como el mago? Miren. Entonces como el mago, nada por acá, todo pelado. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces dejó de oír a Dios y tomó decisión en sus propios caminos. Y lo que era una economía sana, lo que era una economía estable, luego termina siendo una economía hipotecada, una economía en ruina. Luego termina siendo una economía donde usted pierde la paz. Este hermano que les estoy hablando, con mi esposa lo hemos hablado, lo veo ahora. Esto se está transmitiendo, ¿cierto? Yo no le puedo decir todo. Pero ha perdido la paz. Usted lo veía, se sienta acá, ya no está sentado aquí, está por allá atrás. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué usted llega así? Porque dejaste de escuchar a Dios. Pero vienes a la iglesia, claro. Es que no le estoy diciendo que es gente que no venga, gente que viene, pero son puro ruido y poca palabra. ¿Sabe qué pasa hoy con los cristianos? ¿Qué significa hoy en día lo del Salmo 81:11? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Para nosotros, ¿qué significa hoy? No estamos leyendo la palabra. ¿Está usted leyendo la palabra? ¿Usted se deleita todavía en leerla? Alguien diría, pastor, ¿y usted cómo sacó eso esta noche, esto del Salmo? ¿Cómo se saca una predicación del Salmo? Yo duré horas aquí. Y hoy sobre todo el día mientras venía de viaje, dele. ¿Qué es lo que Dios habla? Los cristianos no están leyendo. Y sabe que cuando tú lees, ¿qué significa eso? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Yo he visto miles de cristianos que están andando en sus propios caminos. Y a mí eso me estremece. A mí eso me preocupa. Hasta aquí Dios me ha guardado. Este mes de mayo, como dijo la pastora, que terminó mayo, vimos unas cosas asombrosas. Todo el mes tuve eventos en diferentes lugares. Pero en el sur de Bogotá, eso es casi allá saliendo para Villavicencio, pasó en un evento, una iglesia sur, una cosa tremenda, un milagro, que no les puedo hablar todo porque, como le he dicho a la iglesia, hay cosas que si uno habla la gente no lo entiende, y por otro lado otros se amargan, otros se envidian. Es un rollo, hermano, hablar uno. Pero lo único que les puedo decir es que se desató una abundancia, una cosa tremenda. Una cosa tremenda. La iglesia donde estuvimos, el pastor al otro día llorando nos decía, pastor, mire lo que pasó con una acción profética, una ofrenda. Literalmente se abrieron unas puertas tremendas de abundancia para la iglesia. Y me decía el pastor, usted es buena tierra, pero es una cosa rara, y me mostró cosas que no hacen los pastores. Pero me decía, pastor, mire lo que está pasando este empresario, trayendo esto, trayendo aquello, una cosa.
No le digo las cifras porque vuelvo y le digo complicado. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando tú andas en los caminos de Dios, de lo mejor de la peña vendrá para ti. Y tú vas a comenzar a ver abundancias sobrenaturales sobre tu familia. Y yo creo que esta noche es una noche para los oidores de la palabra y para los hacedores de ella. Y yo creo que aquí no hay gente que sea sorda. Aquí hay gente que escucha a Dios. Y entonces Dios te sustentará con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña te va a saciar. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento? ¿Qué tal si cierras tus ojos y le adoras por un instante? Te adoramos. Vamos, dígale. Donde tú puedes calmar tu sed. En esa fuente y escrito un nombre, dice Jesús, el vencedor. Te adoramos, Rey. Si tienes sed, ven a tomar. Él calmará tu sed con su amor. Él es Jesús, el vencedor. Abre tu corazón, déjalo entrar. Gracias, Señor. Yo quiero que usted ponga la mano en el hombro del que está a su lado, y ahí juntos van a orar. Y tú vas a decirle a alguien, si es tu familiar, si es un familiar tuyo, tómate de la mano. Si es un hermano, póngale la mano en el hombro y ore por él y dígale: Dios, renueva la pasión por la palabra. Renueva la pasión por la palabra. Que estos días de celebración no vengamos solo a celebrar, sino que escuchemos tu voz. Que yo tenga un deseo por oír tu voz. Que yo tenga un deseo por oír tu palabra. Señor, Espíritu Santo, toca a tu Hijo, Dios. Oh, ay, canamasoturirí alasai. Ay, turimini misai. Oh, Dios, revélate más. Revela el amor que tú le tienes, el favor y la gracia que lo guía a nuevos niveles de vida, a lo nuevo que tú tienes para él. Ay, gracias, 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 Dios. Bendice, bendice a mis hermanos. Vamos, ore por el que está a su lado. Dígale: oh, hoy se abre una puerta. Oh. Si estás triste y abatido, Vamos, hay milagros. ven a él, él te consolará. Si tienes sed, ven a tomar. Él calmará tu sed con su amor. Él es Jesús, el vencedor. Abre tu corazón, déjalo entrar. Gracias, Señor. Levantamos las manos y le damos gracias a Dios. Esta noche
esta noche el Dios que renueva acá. Padre, declaramos un fin de semana de gloria, un fin de semana de revelación, Dios. Tú no nos traes solo para celebrar, tú nos vas a traer estos días para oírte. Hoy, mañana y el domingo, Dios, se despierta el oído para oír lo que tú tienes, para oír tu voz. Gracias, Señor. A los que están desde casa los bendecimos. Declaramos sobre sus casas victoria. Declaramos abundancia y renovación. Milagros de Dios. Toda la gloria sea a ti. Gracias, Señor. Vamos, alguien puede aplaudirle al Señor. Vamos, celebra.